instituciones, que es el Consejo de la Transparencia. Y la intención en este taller en particular es poder conversar cuáles fueron los ámbitos de intercambio de posiciones técnicas en este proyecto. Para eso contamos con el patrocinio de la Fundación Ford, con el trabajo en conjunto de la Universidad Alberto Hurtado y con el Consejo de Transparencia. Le agradecemos la asistencia y para partir este taller dejo con ustedes al decano de la Facultad de Derecho, de Lureta, que nos va a entregar unas palabras. Bueno, muchas gracias. Yo no quería restarme de esta actividad que se había organizado hoy día. Les quiero sí pedir disculpas por anticipado porque me voy a tener que retirar en razón de algunos requerimientos que tenía fijado a la misma hora. En verdad yo creo que nunca es fácil ser actor relevante en la creación de una institución y ser capaz también de evaluarla, de analizarla en su contexto. Y quizás en una época como esta, en que todos hemos sido testigos de los cambios profundos que hemos estado viviendo, es realmente una oportunidad poder juntar a actores tan relevantes en los cambios de transparencia que ha tenido Chile para poder evaluar no solamente lo que ha sido el Consejo de Transparencia, sino que también evaluar los cambios legislativos y reglamentarios que han habido en esta materia. Para nosotros como facultad y como universidad, todo lo que dice relación con las modificaciones legales que ha experimentado el sistema público chileno en materia de transparencia han sido de especial importancia, yo diría que desde la primera hora. En esta facultad tenemos una clínica de acceso a la información que dirige la profesora Magdalena Rodríguez. Hace poco se ha integrado Juan Pablo Olmedo con un proyecto de investigación de la Fundación Ford. Y con mucho orgullo podemos decir que gente de nuestra casa, como el profesor Rafael Blanco, Enrique Rajevich, han tenido una participación muy directa en las instituciones, en los proyectos de reforma y en general en las iniciativas que ha tenido lugar todo lo que dice relación con acceso a la información y con transparencia. Y digo esto porque este es un tema que no solamente nos tuvimos interés de participar en él en el pasado, sino que nos interesa poder seguir participando en el devenir y en las cosas futuras que vayan ocurriendo. Por eso cuando se instaló esta mesa y cuando se instaló esta instancia, nosotros vimos como una especial oportunidad de que la Escuela de Derecho de Alberto Hurtado sea un lugar donde ustedes que vienen de distintos lugares puedan también recurrir a esta facultad como un lugar de interés, de relevancia, de evaluación y de análisis de estos temas. En verdad es una cuestión que nos interesa especialmente. Probablemente no vamos a terminar en esta mesa de evaluarlo todo. Las cosas son tan rápidas y tan vertiginosas que muchas veces uno se queda con la sensación de que faltó tiempo y faltó oportunidades. Ojalá que esta sea la primera iniciativa o la primera actividad de muchas más que podamos seguir realizando en el futuro y desde luego sepan ustedes que esta facultad está abierta para poder realizar ese tipo de instancias. No me quiero alargar, de nuevo les agradezco a todos que estén acá, le quiero agradecer especialmente a Juan Pablo todo el interés, la iniciativa y el empuje que ha tenido tanto en la investigación como en la implementación de este tipo de mesas redondas. Y ojalá que al final de este día y al final de estas mesas redondas podamos tener la sensación de que no solamente el esfuerzo que se hizo en su momento fue importante, sino que también la evaluación que se ha ido realizando de estas actividades permiten crecer y aportar más en el desarrollo de la transparencia en Chile. Así que muchas gracias por estar acá. Ojalá que la atención de la casa sea buena, es un elemento siempre importante y mucha suerte en lo que van a hacer. Gracias. Gracias, Pedro. La intención ahora es hacer una breve introducción de método, ¿no? Como decía Pedro recién, esto tiene que ver más bien con un proyecto de investigación que significa armar el caso de cómo se llegó a la construcción institucional que hoy día tiene la transparencia en Chile, desde distintos aspectos. Y por lo tanto la orientación que tiene esta conversación es más bien de, queremos mirarlo desde lo que podríamos llamar el ciclo de una política pública, ¿no? Y esta primera parte dice relación específicamente con el proceso de formación de esta política pública, de diseño y de formación de esta política pública, y por lo tanto quedan pendientes las otras fases de la política pública que tendríamos que observar, que son la implementación, que para el caso del Consejo de Transparencia nos parece también muy relevante. Sin embargo, este taller está focalizado en la primera parte. Nosotros también como Consejo de Transparencia vamos a trabajar ese segundo momento, que es la implementación. Nos interesa mucho tener armado ese caso también.
Y la idea es que sean compatibles metodológicamente para hacer una sola historia de este gran proyecto institucional que es el Consejo de Transparencia. ¿Desde dónde mirarlo? Mi intención como contraparte, las conversaciones que hemos tenido con Juan Pablo, de cómo observar este proceso, le propuse una alternativa, y es observar este ciclo de políticas públicas, la formación de políticas públicas, a partir de una distinción muy básica que nos ayude a armar esta conversación. Una distinción que tiene que ver con tres corrientes que pueden intervenir en el momento de formación de una política pública, ¿no? Una corriente que podemos llamar de debate de opinión pública, ¿no? Vale decir, uno podría decir que el diseño institucional actual del Consejo de la Transparencia tiene que ver con el modo en que un tema en particular, la transparencia o la corrupción, es una de las preguntas que tendríamos que resolver, se instala en la agenda pública y cómo el modo en que se instala en esa agenda pública termina definiendo el diseño institucional y el debate legislativo que se hace posteriormente. Esa es una de las corrientes que puede participar en la conformación de una política pública. Segunda corriente que uno puede observar ahí es la corriente que podemos llamar específicamente de debate técnico, ¿no? Vale decir, cómo desde un ciclo de opinión pública a partir de determinados ejes de conflicto, este conflicto se torna una necesidad de decisión política por parte de los que tienen poder de decisión política, y posteriormente a eso, cómo ese tema se transforma en una agenda técnica de debate. Vale decir, desde el momento del debate público al momento del ajuste técnico de ese debate público. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué alternativas se debatieron? ¿Cuáles fueron los proyectos de ley? ¿Cuáles fueron los diseños institucionales que estuvieron en mente? ¿Cuáles estuvieron? ¿Cuáles no estuvieron? Y posteriormente un tercer ciclo de corriente de política pública, que es propiamente la fase de decisión política, ¿no? Parece un tema público que termina siendo definido técnicamente, pero que termina además su ciclo de vida en esta primera fase en una decisión política institucional. Es decir, este es el proyecto que se aprueba y esa es la decisión más bien de ámbito puramente político, ¿no? Dentro de esas tres corrientes hay actores diferenciados, sin duda. En el ámbito de la agenda pública uno puede ver claramente los medios de prensa, puede ver las distintas organizaciones sociales, referencias de líderes de opinión en particular, y eso da un cierto contexto, un cierto debate, una cierta mirada al proceso. En el ámbito técnico, los actores son fundamentalmente miradas desde una racionalidad distinta. No es la racionalidad del debate público, es la racionalidad de la viabilidad técnica. Y en el tercero, claramente, es de la viabilidad política y tiene que ver fundamentalmente con los dos principales actores del proceso decisional político en este país, que son el legislativo y el ejecutivo. En esa trilogía de ámbitos de debate de una política pública, la intención de este taller es centrarse en el segundo de aquello. Metodológicamente, el grupo que está trabajando detrás de esto, vamos a hacer la primera fase de levantamiento de información de la primera corriente, que es debate público, a partir de medios de prensa y además de agenda legislativa, ¿no? La segunda corriente, que es esta técnica, la idea es poder empezar a levantar información con este encuentro. Vale decir, aquí nos encontramos quienes en algún momento participamos más intensamente, menos intensamente, en esa segunda fase de recorte técnico de las alternativas del debate público, ¿no? Vale decir, lo que nos interesa observar, como está en la pauta que les entregamos, es saber cuáles eran voy a ponerlo muy explícitamente, cuáles eran los intereses que estaban puestos en esta mesa de debate técnico, cómo esos intereses se correlacionaban con algunos proyectos de ley o proyectos de diseño institucional asociados, qué actores estuvieron y qué actores no estuvieron, porque es una pregunta importantísima de hacerse, por qué estaban los actores que estaban y no otros, qué hace que esta política en particular tenga la presencia de ciertos actores y otros no. Ese es el sentido de esta conversación, de ahí la pauta que les entregamos. Quiero además ya abrir, digamos, la conversación. Y la idea de esto es un taller, ¿vale? Es conversación, es opinión abierta, cada uno de nosotros tuvimos un rol en este proceso, la intención es que podamos marcarlo, vamos a hacer una ronda de presentaciones para que todos estemos claros desde qué punto de vista estamos hablando, pero quisiera partir con una motivación, digamos, para saber cuál es el sentido de fondo de esta investigación. Les voy a contar una historia personal que siempre cuento cuando, en
clases de políticas públicas. No es cortita, Rafael, no te preocupes, es cortita. Y que tiene que ver, digamos, con mis raíces cisternianas. Yo soy de la cisterna, yo estudié en los Salesianos de Gran Avenida, Paradero 22 de Gran Avenida. En el Paradero 25, un kilómetro, no menos, 4 cuadras después de los Salesianos, estaba Perico Vespucio, que en aquel entonces, cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo ya, había un tremendo bandejón central donde nosotros después del colegio íbamos a jugar a la pelota. Hacíamos ahí las pichangas. Hoy día, si ustedes van a ese mismo espacio, hay una solución técnica maravillosa para los habitantes de esa zona, que es el metro. Por ese mismo bandejón central donde yo jugaba la pelota, hoy día hay una zanja gigantesca donde circula el metro, lo que ha significado que para los vecinos de ahí, su tiempo de viaje al trabajo se disminuye por lo menos en 30 minutos de ida y vuelta. Eso significa 1 hora más de tiempo disponible. Sin embargo, hoy día ya no es posible jugar a la pelota, no hay espacios verdes, y yo no podría hacerse la pregunta, costos-beneficios de la modernidad, ¿no? Ya no tengo espacio público, pero tengo transporte rápido, ¿no? Tengo una zanja que divide dos espacios de la ciudad muy potentes. Está el Parque La Bandera por una parte, después hay un sector habitacional, que habían puentes, digamos, de vínculos sociales ahí. Hoy día, para atravesar de un lado a otro hay que caminar a las pasarelas, ¿no? Por lo tanto hay una herida ahí, para ponerlo gráficamente, ¿no? Desde la lógica política pública, ahí hay actores muy claros. Están las empresas concesionarias, las empresas que hicieron las alternativas de solución técnica y de recursos económicos. Está el ministerio que reguló ese espacio. Y están los vecinos, que son los que están disfrutando o no disfrutando los beneficios de esa política pública. Voy a trasladar esos mismos actores y las mismas circunstancias a otro espacio público que tiene las mismas características, que es Américo Vespucio Oriente. Son los mismos actores, hay vecinos, están las empresas, está el espacio público que, al igual que en mi niñez, digamos, hoy día hay por ahí gente hace gimnasia, corre, conversa, y también estuvo la posibilidad de decidir o hacemos esto a tajo abierto o si hacemos la solución vial por abajo. Si ustedes se dan cuenta, los actores son los mismos, las regulaciones son las mismas, los diseños institucionales son los mismos, pero la solución final es radicalmente otra. En la zona sur de Santiago se opta por la solución más barata, que significa tajo abierto. Y en la zona oriente, entre los mismos actores, la solución técnica es otra, más cara, pero que lo que hace es resguardar un espacio público. La pregunta que uno puede hacerse, digamos, en esto es que, en definitiva, una política pública depende de sus efectos según los actores que estén en la mesa que determina las soluciones técnicas finales. Uno podría decir que en la solución técnica del sector oriente hubo actores que estuvieron presentes que en la zona sur no estuvieron presentes, o que tuvieron capacidad de intervención en el espacio público que los sectores de la zona sur no tuvieron, y por lo tanto, frente a la misma regulación, los mismos actores, la solución técnica es otra. Vuelvo a la conversación nuestra. ¿Cómo uno podría pensar que a partir de esta mesa que está aquí, de los intereses que estaban representados en esta conversación, en el diseño de la política pública de la transparencia, podemos decir que, dado los actores que estuvieron presentes, es la solución técnica que hoy día tenemos como Consejo de la Transparencia y Ley 20.285, ¿no? El debate que me interesaría hacer con ustedes es poder identificar primero cuáles eran esos actores que estaban presentes o ausentes en el debate sobre la solución técnica de la transparencia en Chile, y por otra parte, si en esas presencias o ausencias se fueron viabilizando algunas soluciones técnicas por sobre otras, ¿no? Dentro de ese espacio de conversación vamos a poder después observar qué hace que este Consejo de Transparencia, que esta Ley 20.285, logre ciertas regulaciones que otras no, y que logre ciertos diseños institucionales y otros no. Mi intención es
vincular el debate técnico de la ley, todo lo que eso implica en términos de debate jurídico, de diseño institucional, de capacidades institucionales, diseño político también asociado, con los intereses que están presentes en esa conversación. Lo digo explícitamente en términos de que uno podría pensar que esta mesa que está aquí es una especie de ciudadanía sectorial. Vale decir, quienes se instalaron a conversar la regulación técnica venían en representación de ciertos intereses, cuáles eran esos intereses, y que viabilizaron, por lo tanto, cierta solución y otra no. Levantar esa información es clave para poder decir por qué tenemos hoy día la ley que tenemos y por qué tenemos el Consejo de la Transparencia que tenemos en nuestro. ¿Por qué no tenemos la solución a la uruguaya, por ejemplo, que es una solución que se dio al interior del aparato de gobierno y no en una institución autónoma? ¿Por qué tenemos una solución que se parece más a la mexicana? Preguntas de ese estilo. Eso como motivación. Dejo abierta la palabra a partir de esa primera reflexión, que es fundamentalmente cuáles son los actores que estaban en esta mesa de regulación técnica y cuáles no estaban representados en esta mesa. Dejo abierta la palabra, estimados contertulios. Presentación, hagamos una ronda de presentación, sí. Bueno, Eolo Díaz Tendero, director de estudios del Consejo de Transparencia. Silvana Lauzán, directora del programa Democracia y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Felipe Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia. Hola, Virginia Sotelo, Moisés Sánchez, director ejecutivo de Fundación Pro Acceso. Rafael Blanco, docente del Alberto Hurtado. No tengo que opinar acá. Bueno, yo soy Macarena Rodríguez. Bueno, Rodolfo Aldea, yo soy hace muchos años abogado del Consejo de Mesa del Estado y me ha tocado, en paralelo a eso, aparte de mi actividad académica, asesorar en distintos momentos, entre otras cosas, este proceso. Enrique Rayevich, director jurídico del Consejo para la Transparencia y parte de la Comisión de Transparencia y Proveedor que se aprobó. Cristóbal Tello, abogado, y para efectos de este periodo que vamos a conversar, que es el director ejecutivo de Chile Transparencia. Pablo Olmedo, docente de esta facultad a todo el Dejo abierta la palabra con esa pregunta. ¿Qué actores, voy a partir explícitamente, qué actores no estaban o no estuvieron en la mesa técnica para resolver este tema? A mí me gustaría hacer una pequeña digresión antes de responder la pregunta que tiene que ver con la mirada desde la cual nosotros trabajamos el tema de acceso a la información en ese momento. Yo en ese momento estaba coordinando un proyecto de investigación financiado por Open Society Institute que buscaba hacer un estudio comparativo en 14 países a nivel global y 4 en América Latina respecto de el nivel de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. Este estudio en Chile se hizo en el 2004, cuando aún no existía la ley, y yo trabajaba en Corporación Participa en su momento. Lo que quiero decir es que esta distinción inicial que nos propones entre quiénes eran los actores que se acercaron a esa mesa técnica, quiénes no estaban. Bueno, nosotros entendimos siempre que no era posible distinguir con tanta claridad lo que era una discusión técnica de una discusión política sobre el proyecto de ley, en la medida en que todas las propuestas que se estaban discutiendo y los problemas que desde las distintas instituciones de la sociedad civil se planteaban como necesarios tienen un componente político fundamental. Nosotros entendíamos la transparencia como un proyecto político, no solamente técnico, en la medida que permite mejorar las condiciones para controlar el poder político y que pone en cuestión la cuestión del poder, valga la redundancia. En ese sentido, la aproximación no era exactamente esa. Nosotros entendíamos la discusión técnica como enmarcada dentro de una discusión netamente política en relación a cómo se distribuye el poder, quiénes pueden opinar, quiénes van a decir qué es público y qué no es público. Eso como... Mira, yo comparto el juicio de Silvana.
fundamentalmente. Yo creo que ese es el punto, a mi modo de ver, neurálgico. La aparición de los debates sobre temas de transparencia en Chile no se da desde una perspectiva aséptica, neutral, técnica o de un grupo ilustrado. O sea, puede ser que en un contexto técnico ese debate se dé y sea más viejo que el hilo negro, pero desde el punto de vista de la instalación del tema en la agenda pública, si uno recorre brevísimamente las historias de las agendas asociadas a temas de transparencia, todas ellas, estoy pensando en la agenda del año 1994, la agenda del 2003 y la agenda del 2006. En las tres agendas están los temas de transparencia y acceso a información. Y yo creo que, más que contestar la pregunta de Olo, yo voy a poner más antecedentes, digamos, que me parece que son necesarios en la reflexión. Y estas agendas, las tres, están puestas en un contexto político parecido. Y ese contexto político tiene que ver básicamente con demandas ciudadanas para el control de la corrupción. O sea, la agenda de la transparencia no se instala como una especie de proceso gradual de perfeccionamiento de los modelos institucionales, donde hay reflexión del estamento político para decir, bueno, ¿hacia dónde debiéramos perfeccionar? No, tiene que ver con ciertos escándalos públicos. La agenda del 94, la agenda del 2003 y la del 2006, las tres comparten ese entorno, ¿no?, de debate ciudadano, de crítica ciudadana, de baja en las encuestas, de crítica pública. Lo que parece, sin embargo, un dato que requiere mayor nivel de debate es que los niveles de avance en los temas específicos que nos ocupan en la mesa, que son los temas de transparencia y acceso a información, tienen, sin embargo, procesos de instalación muy asimétricos, porque piensen ustedes la agenda del 94, problema de corrupción. Pero esa agenda básicamente lo que avanzó fueron algunas normas iniciales de probidad del funcionariado público, mucho en temas de control de la actividad política. Ahí surgen las primeras normas de financiamiento de las campañas, de control del gasto público, para financiar campañas, y se planteaba como uno de los ejes centrales que experimenta, sin embargo, casi ningún avance, financiamiento de los partidos políticos. 2003, de nuevo, escándalos de corrupción. Vuelta a instalar una agenda, ¿no? Perdón, quiero agregar un tema más de la agenda del 94. En el 94 se aprueban normas de acceso a información. Se incluyen en la ley orgánica de base. Recién en el 98. O sea, en el 94 se aprueba una agenda con bombo y platillo, recién en el 98 se mete en la ley orgánica de base, y más encima el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de ese entonces, quien era jefe de la dirección jurídica, dicta un reglamento interpretativo que dice que cada ministerio podrá sacar un decreto que excepcione todo lo que quiera, digamos, de las reglas de transparencia. Y no pasó nada. O sea, bueno, pasaron cosas, pero hasta el 2005. Recién se aprobó la reforma constitucional. Entonces, y algo sobre declaraciones juradas patrimoniales. Y declaraciones de patrimonio, ¿no? El 2003 vuelve a aparecer los temas de transparencia. Se concretan en una reforma constitucional el año 2005. Y no se modifica un ápice, una ley, ni se crea una ley marco de acceso ni nada. Y recién en 2006, tercera agenda, nuevamente los temas de transparencia y acceso a información, y aquí, por una razón que es la que yo creo que tenemos que en parte analizar, que es lo que nos propone hoy, de repente, digamos, en esta agenda sí aparece una ley marco, se crea un consejo autónomo. Entonces es curiosa la evolución porque es larga, es dilatada, el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces quería hacer ese primer análisis como de reflexión más bien historiográfica, porque me parece que había que tenerlo presente. Lo que sí creo es que el punto que levanta Silvana es claro, lo único que sí hay en común es el tema del control del poder político. Eso sí está presente. La pregunta es ¿cómo y qué privilegio para hacer ese control? La pregunta que se me aparece a mí es si justamente porque no existía tal separación entre una solución puramente técnica y una política, tal vez por el tema o tal vez por el modo que se constituyó la agenda, sea que esta mesa significa o se constituye el modo que se constituye. Para decir, puesto que estaban ciertos actores que tenían que ver con una mirada particular, es que esta mesa se torna en una solución más de control político que de puramente solución técnica neutral o de avance sucesivo en reforma. Tal vez esa es la pregunta.
agenda y no otro? Esa es la pregunta que digamos que sería interesante contestar. Felipe, ¿te voy a levantar la mano? Siguiendo el recuento historiográfico que hace Rafael, retomando lo que dice Silvana sobre el factor político, yo quisiera plantear también el debate pensando en cuáles fueron las condiciones, quiénes fueron los actores y el tipo de resultado que se dio. Yo creo que en este caso hay una consideración particular que, a diferencia de muchas transformaciones o reformas institucionales en el ámbito de la transparencia, la probidad, el control de la corrupción, a veces se producen avances sustantivos, a veces se producen avances marginales que van incrementalmente avanzando en el tiempo. Aquí en Chile nos pegamos un salto. Teníamos una norma tan precaria que uno difícilmente podría decir que había algún estándar de acceso a información pública en Chile después de la reforma del año 99. Y llegamos a un estándar particularmente alto. O sea, en mi opinión creo que tenemos una legislación hoy día en Chile que es perfectible, pero que si uno lo mira a nivel comparado respecto al estándar internacional, estamos en un nivel bastante destacado. Y la pregunta es, ¿por qué ocurrió eso? Una cosa es, claro, uno puede analizar por qué avanzamos en acceso a información pública, y una pregunta adicional es por qué llegamos a este estándar. De ahí yo quisiera plantear dos observaciones respecto de la historia que contaba Rafael sobre la agenda del 94, el 2003 y el 2006. El 2003 ocurrió algo particular. Se aprobaron 3 reformas tremendamente importantes, muy difíciles de lograr en cualquier sistema político, y que también fijaron un estándar bastante alto. Estoy refiriendo fundamentalmente a la ley de compras públicas, al sistema de alta dirección pública y el financiamiento del gasto, el control y transparencia del gasto electoral. Y la ley de procedimiento Y la ley de procedimiento cuando ignoran esa ley en general debíamos saber más. Perdón. Y la pregunta es, o sea, que es una pregunta válida. ¿Por qué en esos casos, que yo considero que en esos 4 casos, también logramos estarnos bastante altos? O sea, establecer una alta dirección pública con todas las debilidades y problemas que he tenido recientemente, es un sistema de un estándar de exigencia también, si uno lo mira, en el contexto de países de igual nivel de desarrollo, ingreso per cápita y del área geográfica en que nos encontramos, la verdad es que también es un estándar bastante alto. El de compras públicas también. O sea, compras públicas tiene un estándar internacional, un modelo a seguir, la ley de procedimiento administrativo, etcétera, la ley de financiamiento electoral, con financiamiento público, también un estándar bastante alto. Uno puede suponer que probablemente debería ser mejor, pero en fin. ¿Y cuáles creo yo que eran condiciones que permitieron que se produjeran esas reformas y que el resultado fuera de esas características? Y creo que a lo menos uno de los elementos que pueden explicar esa situación es que existía un cierto consenso técnico previo. El Centro de Estudios Públicos había creado una comisión de reforma del Estado, había publicado 2 libros, y uno curiosamente ve el contenido de esos informes, de ese trabajo, y había propuestas sobre financiamiento electoral, alta dirección pública y compras públicas. Yo creo que no es casual. Había una suerte de consenso técnico con propuestas, había un análisis muy exhaustivo respecto a la experiencia neozelandesa, en Irlanda, etcétera, donde ya se había documentado un cierto modelo. Yo creo que eso tuvo una incidencia importante. No creo que fuera la única, pero creo que es un factor, no creo que sea coincidencia, mera coincidencia. En el caso de la ley de acceso a información pública, tengo la impresión de que ocurrió algo parecido, que se fue cimentando un cierto consenso técnico desde la sociedad civil, con una red de organizaciones y de personas que fueron confluyendo no solamente en lograr un cierto acuerdo político en términos de avanzar una determinada agenda, sino en un contenido más específico respecto de una regulación particular. Y esto, la agenda del 2006, se convoca a un grupo de expertos que elaboran un informe y que la Presidenta de la República de la época acoge y toma las 8 iniciativas legales que estaban recomendadas en esa agenda. Y si uno ve esa agenda, tenía un avance de una estructura de un proyecto de ley. Yo creo que también puede haber tenido cierta incidencia en que
al momento de impulsar las distintas reformas, había ya un cierto consenso y una propuesta que tenía más o menos un carácter técnico, había un esqueleto de una norma legal, había ciertos componentes que hoy día conocemos, transparencia activa, la creación de un órgano autónomo o independiente que tuviese un rol exclusivo de fiscalización y control del cumplimiento de la ley, etc. Y esto, llevado de nuevo cuando ya partió la discusión legislativa, se presenta el proyecto de ley, se plantean distintas alternativas con distintos grados de autonomía, por lo menos ya había ingresado la idea de crear un órgano. Ahora, el primer modelo planteado por el Ejecutivo tenía un estándar bastante menor de independencia del que finalmente resultó teniendo el Consejo para la Transparencia. Pero esto lo quiero asociar con el tipo de nivel técnico y de calidad de las normas y los diseños que logramos en Chile. Yo me acuerdo en una discusión parlamentaria, alguien planteó, cuando se estaba discutiendo la idea de tener el Consejo para la Transparencia, y dijo algo como: está muy bien, pero esos son el tipo de modelos e instituciones que se pueden dar países ricos. Ese es el modelo que tiene Canadá, que tiene Irlanda, que tiene Inglaterra, fantástico para esos países, pero nosotros no somos un país desarrollado. Y a mí me hizo mucho, me sonó muy fuerte eso, porque parte de un concepto errado que supone que esos países son países avanzados y por tanto se pueden dar esas instituciones. Y no es que porque tienen esas instituciones es que logran ser países avanzados. Entonces, ese cambio de foco creo que fue importante y creo que se fue dando en la discusión política parlamentaria, de poder asumir de que estaba bien y Chile estaba en condiciones y era legítimo considerar que Chile podía tener una norma en esta materia de estándar internacional. Y ahí yo creo que un factor muy importante fue el caso mexicano, porque en la discusión parlamentaria siempre fue un ejemplo a seguir. Estaba toda esta discusión de Irlanda lo puede tener, Inglaterra lo puede tener, pero uno podía decir, sí, pero México también lo tiene. Entonces, este caso de que hubiese un ejemplo latinoamericano exitoso con un modelo equivalente, creo que también contribuyó a que finalmente tuviéramos no solo una ley de legislación, sino una ley bastante avanzada. Sí. Mira, con respecto a lo que planteó Rafael en esta visión histórica, que a mí me parece fundamental para comprender todo el ciclo, no solo esta fase como tú bien lo planteaste. Yo agregaría algún elemento y discreparía muy sutilmente con un planteamiento de Rafael, que es el siguiente. Puede que aquí haya el peso, no puede quedar, puede que aquí pese, digamos, algún factor etario, porque yo soy un poco mayor que todos ustedes, parece, y yo recuerdo algunas cosas que probablemente ustedes no, que tienen que ver con lo siguiente. Mira, yo creo que el tema este de la transparencia, yo veo con mucha claridad un proceso largo que comienza con el retorno, la recuperación democrática y culmina... el periodo. La recuperación democrática. Comienza bastante claramente para mí en el año 90, digamos, y culmina el año 2008 y digamos. Y ese proceso yo lo veo con mucha claridad y hay muchos hitos como los que planteó Rafael. ¿En qué sentido discrepo? En fin, es lo siguiente. Hay un momento clave en nuestra historia política que es justamente el proceso de recuperación democrática. Eso genera unos estados de ánimo y unas disposiciones de la clase política que asume el gobierno el año 90 que pocas veces han ocurrido en nuestra historia. Pocas veces. Podría mencionar un par. Esos momentos épicos, ¿no? El momento en que todos nos sentimos con ganas de hacer muy bien las cosas. Y cuando digo hacer bien las cosas es desde una mirada republicana, no desde la contingencia, sino desde el viejo criterio de la clase que inventó este país, ¿no es cierto?, de formar Estado, de hacer Estado. Fíjense ustedes que dentro de ese estado de ánimo, de ese espíritu, lo que se pretendió, y esto fue muy claro cuando asumió el presidente Elwin, era acercar el Estado a la ciudadanía. Un Estado que había estado no solo alejado, sino en contraposición a la ciudadanía en muchos aspectos.
Entonces el presidente Elwin tenía muy claro, y creo que su entorno inmediato, su primer gabinete, en fin, y los actores relevantes políticos en ese minuto, en el Senado, en fin, estoy hablando transversalmente, captaron que estábamos en un momento histórico especial. Y fíjense ustedes que el presidente Elwin, en el mismo año 90, en octubre del 90, dicta un decreto para crear lo que se llamaron después las OIRS, que es algo que ha continuado desarrollándose, evolucionándose, que ha terminado metiéndose en un sistema. Eso muestra, ahí parte, diría yo, en octubre del 90, parte el proceso de apertura del Estado. Entonces yo diría que el primer impulso, un impulso potente, muy potente, en favor de lo que finalmente culmina, digo, con el Consejo para la Transparencia y nuestra ley, es este impulso que le genera una inercia que dura muchos años. Ese es un primer factor, en mi opinión, desde el punto de vista histórico. Y un segundo factor es, y ahí coincido plenamente con Rafael, es como ocurre en casi todos los demás países del mundo. Estados Unidos prácticamente, digamos, la ley de transparencia de ellos surge a partir del caso Watergate, en fin, son los escándalos. Y eso, en mi opinión, viene a hacerse patente muy claramente recién el año 2003. El año 94, cuando el presidente Frederick Douglass crea la comisión, ¿no es cierto?, que finalmente propone en su recomendación 38 dictar una ley, eso fue en abril del 94, o sea, el presidente había asumido hacía un mes. Entonces, yo no veo con claridad que ese hito del 94 responda a un escándalo de corrupción. No digo que no hayan habido, está el caso me parece que la refinería de Ventana, pero la verdad, diría yo, que no fue una respuesta a un escándalo, como sí lo fue claramente el 2003, porque ahí teníamos ya varios escándalos y particularmente el Mosgate, que es, digamos, el escándalo más importante que ha habido, yo diría que en toda nuestra historia política. Entonces, yo diría que hay un primer impulso que eché de menos en la